La filosofía está constituida por varias áreas de estudio, como la teoría del conocimiento, nociología, ética o axiología, estética, lógica y también la metafísica. La metafísica es esa disciplina que se va a ocupar de estudiar al ser, que se va a ocupar de estudiar la esencia de las cosas. Ahora bien, esta disciplina no va a surgir con Aristóteles, a diferencia de la biología o de la lógica, por ejemplo. Esta va a surgir mucho antes. Se va a estudiar y desarrollar a través de los presocráticos. Los presocráticos querían estudiar y averiguar qué era el ser que constituía propiamente a su realidad circundante. Ahora bien, vamos a ver que la lógica tiene relación con la metafísica. Eso lo he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque la metafísica, al estar constituida por categorías, estas debían ser explicadas a través de un lenguaje lógico y explicadas a través de un comportamiento lógico de la realidad. De esta forma, nos ocuparemos en este video de estudiar a la metafísica. Para eso, partamos de su nombre. Originalmente viene Andrónico de Rodas y va a compilar 14 libros que escribió Aristóteles en una sola obra, en un solo tratado, y le va a asignar el nombre de metafísica. Esta proviene de su etimología meta y física, que significa más allá de lo físico, más allá de las cosas. Esta se va a ocupar de las causas y los principios de la realidad, por ejemplo, las causas primeras, Dios, la sustancia. Todas esas categorías van a ser de interés para la metafísica. De esta forma, damos inicio para conocer más esta disciplina. Empezamos. Este video resulta un tanto especial, ya que analizar con propiedad completamente a la metafísica sería una tarea muy engorrosa o muy larga, o podría resultar apresurada hacerla en un solo video. Entonces he decidido dividir este tratado en 3 videos diferentes. Esta primera parte abarcará el libro primero al quinto, la segunda parte el libro sexto al décimo y la tercera parte el libro 11º al 14º. De esta cuenta vamos a ir abarcando algunas citas y comentarios personales que voy a ir exponiendo a lo largo de cada uno de estos libros. Entrando ya en materia, pasamos al libro primero. Este inicia con la idea de experiencia, ya que esta es la que permite que el conocimiento se constituya en los sentidos. A la vez, estos sentidos nos van a permitir estudiar las causas de las cosas. Si nos damos cuenta, nosotros entendemos la realidad a través de asignarle causas a los fenómenos que percibimos. De esta forma, Aristóteles va a definir la experiencia así. La experiencia es el conocimiento de las cosas particulares y el arte, por el contrario, el de lo general. Esta es la definición que da de experiencia. Ahora bien, la filosofía se va a dedicar a estudiar las causas y principios primeros de la realidad. Nos damos cuenta que de esta forma debemos entender nuestra realidad, pero no simplemente de la percepción que tengamos de los objetos. Debemos entenderla cuál es la esencia o cuál es el ser que constituye a las causas de esos objetos o de esos fenómenos. De esta forma, el objeto de toda ciencia va a ser el bien, va a ser el objetivo fundamental que Aristóteles le va a asignar a lo científico. Nos damos cuenta que Aristóteles está sumamente adelantado a su época. Ya habla de una bioética o de una ética científica. Así, la filosofía, que va a abarcar a todas las ciencias, va a ser natural al hombre, porque éste desea por naturaleza saber. Es una cita muy conocida y que constituye mucho de lo que se entiende por filosofía. Muchas veces el hombre o el filósofo busca el asombro, saber solo por saber, sin un fin en particular. Esa es la actitud correcta del filósofo. Posteriormente, Aristóteles va a presentar las causas primeras, o lo que considera que podría ser un camino para entender la causa primera. Para esto se aboca a los presocráticos. Esta fue una serie de pensadores que se dedicaron a presentar hipótesis acerca de qué se entendería por la realidad en sus consideraciones primeras o en sus primeros principios.
Para eso asignaron elementos a la realidad. Algunos consideraban que era el agua, otros el fuego, el aire o bien los 4 elementos. También otros consideraban que era lo indeterminado. Así Aristóteles considera ese un sendero para adentrarse a estudiar los principios primeros. También va a hablar del tema del movimiento como causa primera. Vamos a ver que en este primer tratado ya considera el cambio como una postura esencial para entender la causa. En lo anterior nos damos cuenta que la causa de la materia y el movimiento van a regir una de las disciplinas más importantes que sirven a nuestra época. Esta va a ser la física, la ciencia del movimiento. Nos damos cuenta que Aristóteles hace grandes aportes al área científica. Ahora bien, para eso también él se va a abocar en su maestro. Platón va a fungir un papel sumamente importante. Muchas veces se cree que Aristóteles rechazó las ideas fundamentales de Platón, pero no quiere decir que no se haya abocado a él en muchos principios. Por ejemplo, él va a presentar una síntesis de la doctrina platónica. Va a empezar hablando de que en efecto existe un ser, existe una unidad, el todo. De esta se va a partir a la idea, y la idea va a estar dividida en la materia, que va a entender como la sustancia, y también en la esencia. La esencia va a responder a la pregunta de qué es el ser propiamente. Ahora bien, para ir concluyendo en este primer libro, en síntesis podemos hablar de que a partir de la combinación de las ideas que se presentan en la materia, se van generando las cosas sensibles. Y eso nos permite adentrarnos a tratar de conocer los principios esenciales o las causas primeras. Este segundo libro, aunque no muy extenso, va a establecer los basamentos científicos que van a influenciar fuertemente a el conocimiento humano. Vamos a partir de la idea de que la filosofía es la ciencia teórica de la verdad. Eso quiere decir que Aristóteles va a establecer el parámetro general para la ciencia, que debe ser la verdad. Toda ciencia debe aspirar a la verdad, si no, no sería científica. Esta se va a alcanzar por la especulación. Ese otro principio es sumamente importante. Nos damos cuenta que en el método científico, si no se plantea una hipótesis correctamente, lo que se derive de esta puede estar totalmente equivocado. Entonces la especulación es un principio general para entender la realidad, para entender a la ciencia. Esta se va a dar y va a estar sumamente influenciada por la reunión de los preceptos que se han ido descubriendo conforme la historia y sus exponentes. Nos damos cuenta que conforme avanza la historia, las hipótesis científicas son cada vez más precisas. Esto a través de que la ciencia ha ido evolucionando. Nos damos cuenta de que Heráclito probablemente haya sido uno de los pensadores que influenció fuertemente a Aristóteles. Eso lo veremos más adelante. Él va a defender de que existe una causa primera. Esta causa primera es la que debe constituir la búsqueda de la filosofía, dado que todos los seres racionales buscan el bien. Él va a empezar a vincular al bien con esa causa primera. Nos damos cuenta que la ciencia aristotélica empieza a tomar un enfoque más metafísico, partir de la observación, de la especulación y dirigirse hacia la causa primera, que va a ser el bien. ¿Por qué? Si no fuera el bien, no podría ser la causa primera, porque le faltaría algo. Quiere decir que podría no generar ciertas cosas. Entonces, no puede ser la antítesis del bien, porque no sería el ser. En el libro tercero, Aristóteles va a iniciar planteando a manera de preguntas las dificultades de su doctrina metafísica. Algunas de las preguntas son: ¿las causas son perecederas como las sustancias que también son perecederas? ¿Los principios existen en potencia o en acto? ¿La unidad y el ser constituyen la sustancia de los seres? Estas y otras preguntas, indica Andrónico, van a ser resueltas en el libro 12. Seguidamente se presenta la idea de una ciencia encargada de todas las ciencias. Esta va a ser la filosofía. Esta va a permitir responder la pregunta de si todo proviene de un mismo principio, porque hay unos principios que son perecederos y otros imperecederos. Todo proviene de la unidad.
lo que genera lo perecedero e imperecedero. Esta va a ser la discordia, entiéndase la separación. Aquí Aristóteles va a señalar ya el vínculo entre lo físico y lo metafísico. La separación de componentes de sustancias pueden provocar ciertos principios, principios imperecederos. Unos tienen movimiento, por eso perecen, y otros no, por eso no se destruyen. De esta forma nos damos cuenta que Aristóteles va a defender de que el ser no va a cambiar. Esto lo va a tomar tanto de Platón como de Parménides. Por otro lado, lo que sí cambia, lo que sí se destruye, va a ser perecedero. Ahora bien, quisiera leer una de las citas que van a guiar nuestro pensamiento en este libro. Esta dice así: no es probable que haya una sola ciencia de todas las esencias. En este caso, habría una sola ciencia demostrativa de todos los accidentes esenciales de los seres, puesto que toda ciencia demostrativa somete al criterio de los principios comunes todos los accidentes esenciales de un objeto dado. A la misma ciencia pertenece también examinar conforme a principios comunes solamente los accidentes esenciales de un mismo género. Aquí nos damos cuenta que la ciencia encargada de estudiar las esencias y demostrar la correspondencia de estas con la realidad es el lenguaje en su condición lógica pragmática. Dado que responde a la esencia, es responder qué es, y responder qué es puramente científico, es puramente lógico. Y esto se expresa, como hemos visto en la lógica, a través de la definición, mientras que la correspondencia del contenido se verifica también en la proposición. De esta forma, el estudio del lenguaje resulta ser una ciencia demostrativa de las esencias. Con esto quiero demostrar el vínculo que existe entre la metafísica aristotélica y también su lógica. Quiero seguir con la idea de que el ser posee sustancia, pero sus accidentes no son sustancias en sí mismas. Esto lo va a desarrollar también en su lógica. Las sustancias no se pueden mezclar entre sí, al menos no lógicamente. Por último, se va a plantear el problema. Los principios no deben ser universales. Esto dado que no podría ser la esencia del ser, porque habría una misma esencia para varios seres diferentes, por lo que previo a los principios debe existir un elemento universal, a lo que él va a llamar causa primera. El cuarto libro va a estar enfocado más al lenguaje, hacia la lógica, hacia los principios que rigen esta disciplina. Sin embargo, vamos a ver cómo la vincula con la metafísica. En ese sentido, él va a partir de la idea de que debe haber una ciencia que estudie no un objeto en particular, como si lo hace la gramática, que estudia las palabras y sus combinaciones, o la medicina, que se va a enfocar en la salud, sino debe haber una ciencia que se enfoque al ser por el ser y a la sustancia en sus diferentes modos. El ser no aporta nada a la unidad y viceversa, por lo que ocuparse de la unidad es ocuparse del ser. Esta ciencia teórica va a ser la filosofía para Aristóteles. En ese sentido, Aristóteles va a rechazar de que se estudie la dialéctica o la sofística. Esas disciplinas son espurias y no nos guían al ser propiamente. La disciplina que se ocupa de estudiar los axiomas del ser es la filosofía. Nos damos cuenta que Aristóteles empieza a establecer nomenclatura científica también a la metafísica. Se menciona el principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Este segundo principio, de no contradicción, Aristóteles lo va a explicar en sentido de que no es posible asignar un accidente a otro accidente. Anteriormente mencionamos de que no es posible predicar una sustancia de otra sustancia. Nos damos cuenta que también aplica para los accidentes. Los accidentes están vinculados a las esencias y no es posible asignar dos accidentes contradictorios a una misma esencia. En ese sentido, nos dirigimos al tercer principio, al principio del tercer excluido. Este lo explica en sentido de que algo, si es verdadero o más verdadero que otra cosa, implica la negación de su contrario. Si algo es verdadero, no puede ser falso y viceversa. No puede existir un término medio entre el ser y el no ser. O se es o no se es. Aquí me quiero dirigir a una cita que nos va a orientar a entender más la relación entre lógica y metafísica.
Esta dice así: es evidente que al filósofo, al que estudia lo que en toda esencia constituye su misma naturaleza, es a quien corresponde examinar los principios silogísticos. Conocer perfectamente cada uno de los géneros de los seres es tener todo lo que se necesita para poder afirmar los principios más ciertos de cada cosa. Por consiguiente, el que conoce los seres en tanto que seres es el que posee los principios más ciertos de las cosas. Ahora bien, este es el filósofo. Aquí Aristóteles quiere señalar que conocer el género de los seres, así como sus leyes de combinación, esto a manera del razonamiento silogístico, o sea, emplear correctamente el lenguaje, emplear correctamente la lógica, va a equivaler a conocer propiamente el ser. Por último, en este libro se presenta una conclusión entre la doctrina del reposo y la del movimiento. Si todo está en reposo, todo será verdadero y falso al mismo tiempo, dado que las cosas son o bien no son, mientras que si todo está en movimiento, todo será falso, porque todo no es por el cambio. Nos damos cuenta que Aristóteles está fuertemente influenciado por Heráclito y lo contrapone también con Parménides, en la idea de que el ser, si cambia, deja de ser, mientras que si se mantiene, es el ser propiamente. El libro quinto es sumamente extenso y está plagado de conceptos, los cuales nos ayudarán a comprender mejor cómo va a operar la metafísica más adelante. Quiero empezar con el primer concepto, el de principio-causa. Aristóteles va a emplear estos términos de forma indistinta, ambos referidos siempre a la existencia o al nacimiento. Aristóteles va a dividir las causas en 4. La primera causa es la materia de lo que está hecho el objeto. La segunda causa es la eficiente, el trabajo que se le ha puesto para formar el objeto. La tercera es la causa formal, los planos, proyectos o diseños que se tienen respecto a ese objeto. Por último, tenemos la causa final, para lo que está destinado el objeto. ¿Cuál es el objetivo de ese objeto? Al que quiero mencionar a la teleología. Por su parte, el concepto de elemento se refiere a los cuerpos que no se pueden dividir. Los elementos, como el agua, no puede dividirse. Esto entendido de una forma primitiva por estos griegos antiguos, en sentido de que si sustraemos un poco de agua, sigue siendo agua. Ambas partes siguen siendo lo mismo. Ahora bien, no se puede separar en ese sentido un cuerpo mayor en uno menor. Tenemos también el concepto de la naturaleza, o sea, la generación de la existencia. Esta se da al unir la materia con la esencia en una forma. Por otra parte, tenemos el concepto de necesidad. Es la fuerza que no puede ser de otra manera. Aquí Aristóteles menciona a los seres eternos. Estos no pueden ser de otra manera porque no son susceptibles al cambio. Aquí nos encontramos con una frase que se emplea mucho en filosofía, necesariamente, que se refiere a que no puede ser de otra manera. Tenemos también el concepto de unidad. Es la idea, la cual no puede dividirse. Para Aristóteles, la unidad no se ve afectada por la cantidad. La unidad es una, es simplemente un todo. También está el género con muchos accidentes. Por ejemplo, el hombre, su género sería que es racional y puede tener muchos accidentes como alto, bronceado, que proviene de América, etc. También tenemos el concepto de varios géneros con varios accidentes. Por ejemplo, el ave podría tener como género ovíparo, o bien que posee alas, pero ninguno de estos géneros es exclusivo a las aves. Si nos damos cuenta, hay otros animales ovíparos, como los reptiles. También hay otros conceptos a los que se les puede aplicar el género con alas, por ejemplo, los insectos o los medios de transporte. Ahora bien, los accidentes del concepto aves pueden ser varios, por ejemplo, tener pico largo, plumaje escaso, petirrojo, entre otros. Ahora bien, lo que no se puede dividir, Aristóteles lo va a designar como mónada. Este no es un concepto exclusivo de Aristóteles, más bien proviene de una tradición pitagórica que hace alusión al primer ser, a Dios. Quiero decir que Leibniz va a retomar también este término en su libro
la monadología en el siglo XVIII. Tenemos también el concepto ser. Este es el concepto central de la metafísica. El Estagarita lo va a entender como la categoría que asigna un accidente. Por ejemplo, el músico es bueno. Ese es va a constituir al ser. Ahora bien, al menos en un sentido lingüístico, tenemos también el concepto de sustancia. Es el sujeto que no es atributo o la forma del sujeto. Por ejemplo, la identidad es lo particular del sujeto, o sea, lo que diferencia a manera de accidente o como esencia del individuo al sujeto. Por ejemplo, la identidad de un hombre es Sócrates, que Sócrates sería la sustancia. Ahora bien, el accidente es la propiedad de la sustancia, la cual no sirve para diferenciar de forma determinante a su esencia, como hemos mencionado algunos, alto, pelirrojo, etc. El estado es la disposición en la que se encuentra el ser. Esto se va a ver posteriormente representado lingüísticamente como verbos de estado. Tenemos también el concepto del opuesto, es la contradicción, por ejemplo, entre la destrucción y la producción. Tenemos también los conceptos de anterioridad y posterioridad. Estos conceptos se refieren al uso común para la distancia y el tiempo, mientras que también se aplican para el acto y la potencia. Esos otros dos términos, respectivamente, se refieren a uno de los pilares fundamentales para la doctrina aristotélica. Por ejemplo, la semilla en acto es el árbol en potencia. El concepto de potencia o poder lleva implícito al cambio o movimiento. Es la capacidad que tiene un ser de hacer y convertirse, de alterarse. Tenemos también los conceptos de la cantidad. Es lo divisible. Podemos tener los modos en que se presenta las sustancias, como grande, mayor, menor. Aquí podemos enmarcar también a los accidentes en un sentido de cantidad. Ahora bien, tenemos la cualidad. Es lo que distingue a la esencia de las sustancias. Por ejemplo, una sustancia en movimiento tiene la cualidad de ser buena o mala, de acuerdo a cómo obra, pero su esencia no son sus accidentes. Quiere decir que esas particularidades no van a constituir a su esencia propiamente, sino sus actos. Ahora bien, tenemos el concepto de la relación, que es la capacidad de poner en comparación a las sustancias, o bien en unión o pertenencia relativa. Por ejemplo, el hijo es relativo a la madre, porque ésta lo concibió. Tenemos el concepto de lo perfecto. Es lo completo en todas sus partes. Es el género que contiene todas sus cualidades. Es lo acabado. Un ejemplo que colocaba Aristóteles es la muerte. Es lo final, lo acabado. Ahora bien, tenemos que diferenciar el concepto de lo perfecto con el concepto del todo. El todo es el universal, al que no le hace falta ninguna parte. Quiere decir que está constituido por varios componentes. Por ende, el todo es un conjunto de elementos individuales que constituyen a un solo elemento. Quiero concluir este libro con una cita, la cual se encuentra más o menos al final del capítulo, la cual dice así: una definición falsa es la que expresa cosas que no hay. Digo falsa en tanto que falsa. Y así una definición será falsa cuando recaiga sobre otro objeto que aquel con relación al que es verdadero. Por ejemplo, lo que es verdadero del círculo es falso del triángulo. La definición de cada ser es una, bajo un punto de vista es múltiple, porque hay el ser en sí y después el ser con sus modificaciones. Hay Sócrates y Sócrates músico, pero la definición falsa no es propiamente definición de cosa alguna. Fin de la cita. Aquí quiero exponer, considerar primero que lo verdadero está en la naturaleza de lo inexorable, del objeto, en su género. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos. El objeto es descrito de forma analítica. Sin embargo, el problema va a radicar en que no habría nueva información en el juicio analítico. Segundo,
quiero hablar de que lo anterior se solventa en sentido con la idea de la definición relativa, o sea, la percepción del sujeto. Esto a determinar la definición, a la asignación de su esencia. Lo anterior ha sido el trabajo del empirismo lógico. Quise discutir esto porque considero que podemos ver la influencia que ha tenido Aristóteles a lo largo de los siglos. El positivismo lógico estuvo en vigencia a principios del siglo XX, hasta casi mediados. Nos damos cuenta de la importancia de estos tratados de Aristóteles. Si este video ha resultado de utilidad o bien desean comentar o hacer alguna pregunta, estaré atento. Los invito, por ende, a suscribirse al canal. Muchas gracias.